¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar del COVID y los niños. Y en segundos vamos a estar dialogando con la doctora Lucila Orteliao, que es presidenta de la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la escolaridad? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con la falta de sociabilidad, con el confinamiento de no poder ver a sus seres queridos? Bueno, en fin, la Sociedad Argentina de Pediatría viene trabajando en un relevamiento acerca de los chicos en las escuelas. Si las escuelas son un peligro o no, son lugares seguros, la logística de llegar a la escuela es un problema o no. Bueno, todos estos temas con la doctora Orteliao, que es presidenta de la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va, Lucila? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Antes que nada, ¿cómo nace tu vocación de pediatra? Bueno, siempre quise ser pediatra. De chiquita, en verdad, estaba entre estudiar maestra jardinera y hacer medicina para hacer pediatría. Y bueno, después me decidí por hacer medicina y bueno, y ahí supe siempre que quería hacer pediatría y cuando roté por pediatría lo terminé de confirmar. Ah. ¿Imaginabas en algún momento de tu vida estar pasando por una situación como esta? No, la verdad que es algo que uno nunca se imaginó. El otro día justamente iba caminando por la calle y mirando a la gente con máscaras y es algo que parece de película. Realmente nunca nos podíamos imaginar llegar a esto. Ajá. Pero bueno, sucedió, estamos acá y bueno, y hay que seguir adelante de la forma que sea. Bueno, y los niños son en realidad uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Porque, lamentablemente nos enteramos de niños con COVID, de bebés con COVID también, de chicos que no pueden vacunarse, por ejemplo, o que es inconveniente el barbijo, ¿no? Ustedes lo están viendo esto, ¿no? Sí, o sea, los niños siempre son vulnerables, digamos, es la parte de la sociedad más vulnerable a casi todo. Con respecto a esta enfermedad, sabemos que los niños se enferman por COVID, no solamente este año, el año pasado también tuvimos niños enfermos por COVID, el año pasado también hubo niños que estuvieron en terapia intensiva, por suerte todos tuvieron buena evolución. Eh, con respecto a la niñez en sí, así como es muy vulnerable, sabe adaptarse a las situaciones de una forma mejor que lo hace el adulto. El niño, lo que uno le enseña, lo aprende. Por ejemplo, le enseñamos que se tienen que lavar las manos o colocarse alcohol antes de entrar al supermercado y los chicos lo primero que hacen es colocar sus manitos para ponerse el alcohol. Le decimos que tienen que colocarse el barbijo y llevarlo puesto y lo cumplen. Esto ya lo veíamos antes con los pacientes oncológicos. Los niños cuando debutaban con una enfermedad oncológica, con una leucemia en el hospital, los veíamos desde el año y medio, 2 años, que les decíamos que tenían que usar el barbijo. Al principio el niño quizás mostraba un poco de resistencia, pero después sabía que tenía que estar con su barbijo y lo veíamos los 2 años de tratamiento de su enfermedad oncológica con el barbijo y lo cumplía a rajatabla. En ese sentido, el adulto no es igual. El adulto muchas veces somos desobedientes, no nos gusta cumplir leyes, tratamos de transgredir. El niño no, el niño hace lo que corresponde. Claro. Ustedes, Lucila, en la Sociedad de Pediatría, vienen realizando una serie de informes y, el último informe tiene que ver sobre la incidencia del COVID en las escuelas, ¿no? Porque, prácticamente tuvimos un 2020 nulo y arrancamos un 2021 con, grados de presencialidad importantes en algunos lugares, en otros no. Ahora se vive un momento muy, muy particular, ¿no? Pero
La pregunta es, ¿las escuelas son lugares seguros, Lucila? Sí, las escuelas son lugares seguros. Nosotros, todos los informes que veníamos viendo son informes del hemisferio norte, con realidades sociales y económicas diferentes a las que tenemos en el hemisferio sur, especialmente en Argentina. Luego comenzamos, nosotros primero hicimos un trabajo de colonias y jardines maternales que permanecieron abiertos desde diciembre hasta febrero. Hicimos un relevamiento de datos y vimos que el contagio en las colonias de vacaciones, donde la mayoría de los chicos, bueno, en ese momento estaban al aire libre, pero no en los jardines maternales, donde asistían niños pequeños, la mayoría menores a 3 años, donde, como usted dijo, a veces no es tan fácil el cumplimiento de normas cuanto más chiquito es el niño. No hubo brotes adentro de las colonias ni de los jardines en el verano. Luego hicimos un seguimiento en el primer mes de las escuelas abiertas y vimos también que la incidencia de contagio era muy baja. En el primer trabajo vimos que la incidencia no llegaba al 1%, y la mayor cantidad de contagios se daba en el nivel secundario. Y después hicimos un relevamiento de datos que lo publicamos ahora, la semana entrante, donde se encuestaron 20.000 alumnos y 2.600 docentes con casi 300 asistentes escolares, y también vimos que el porcentaje de contagio en alumnos es del 0,7%, no llega al 1%, y de ese porcentaje de alumnos la mayoría se da en el nivel secundario, casi el 65% de esos contagios. Lo mismo nos pasó en el trabajo del primer mes. Un poco la conclusión es que cuanto más grande es el niño o el adolescente, tiene más vida social, menos cumple las normas, porque muchas veces se parece más al comportamiento que tenemos los adultos. Y lo que también vimos es una alta incidencia de contagios en los padres. El trabajo que nosotros hicimos fue a través de una encuesta donde se preguntaba el contagio en alumnos, en docentes, en asistentes escolares y en los padres de los niños, y cuántas burbujas se tuvieron que aislar. Y vimos que los padres se contagian mucho más que la cantidad de alumnos que fueron positivos. Por lo tanto, tenemos que apuntar ahí al cuidado de los padres para que los niños puedan continuar con la educación, porque si nosotros como adultos no somos responsables y seguimos con una vida social activa, pese a que no está permitido, después repercute en la educación de los niños. Es decir, ¿los padres están contagiando a los hijos, Lucila? ¿Se puede sacar esa conclusión? ¿Es así? Ahora, es así, los niños contagian muy poco. Debe ser una relación familiar muy difícil, digamos, no acercarse el padre o la madre al niño o mantener ese distanciamiento cuando tal vez el niño necesite cariño, sociabilidad, el trato con los padres, ¿no? Es un tema pero muy complicado. No sé si esos temas llegan también a la consulta. Sí, cuando ya está, digamos, el contagio intrafamiliar, siempre la recomendación es que quien esté infectado trate en lo posible, si hay una habitación más en la casa, mantenerse aislado en la habitación y usar un barbijo de seguridad, un barbijo quirúrgico o barbijo N95. Lo que tenemos que tratar de evitar es contagiarnos. Entonces nosotros como adultos la responsabilidad es decir, bueno, tenemos que salir a trabajar, salimos a trabajar cumpliendo las normas de seguridad. Y del trabajo vuelvo a casa. ¿Para qué? Para que cuando se pueda permitir volver a la escuela, no me infecte yo, y si yo me infecto, mi hijo a lo mejor lo infecto y hay que aislar la burbuja y tenemos que cerrar nuevamente las escuelas. Una vez que ya estamos infectados es muy complicado, como usted bien dice, quizás no mantener el contacto afectivo con el hijo dentro de la casa, pero lo que tenemos que tratar de evitar es todo lo otro que sí podemos evitarnos, juntarnos con familiares, juntarnos con amigos, hacer festejos masivos, como estuvimos viendo. Más allá que comentamos, todos estamos muy contentos por el triunfo de Colón y tenemos mucha alegría, pero bueno, sabemos que no es un momento para salir a la calle y festejar. A lo mejor podemos hacerlo de la puerta de nuestra casa aplaudiendo o colgando banderas, pero no, tenemos que evitar esas reuniones porque justamente eso es lo que lleva
después al colapso sanitario que estamos teniendo y en quién repercute en los niños que son los que no pueden ir a la escuela y que están sufriendo otro año más sin escolaridad. Claro. Ahora, los chicos no van a la escuela por esta particular situación de saturación del sistema sanitario o porque, te reitero la pregunta, o porque las escuelas son consideradas inseguras o no están todos los docentes vacunados, en fin. Repito la pregunta, ¿la escuela es un lugar seguro para los chicos? Sí, la escuela es un lugar seguro. La escuela es un lugar donde se cumplen protocolos. Debe ser uno de los lugares donde más se cumplen los protocolos, tanto de maestros como de alumnos. Lo que es más cuestionado es la forma de llegada, como usted bien dijo, claro, a las escuelas. Claro, te iba a preguntar, que no es una particularidad de Santa Fe. Claro. Ahora, muchos dicen también, la escuela a lo mejor es limitante en el distanciamiento, se han hecho todos los protocolos. Ahora, la logística para llegar a la escuela, digamos, no es un factor de riesgo, por llamarlo de alguna forma, porque algunos lo pueden llevar los padres, pero otros no pueden ir con los padres, o los padres no tienen auto, o no tienen transporte, o no tienen... Es decir, ¿la logística no pone en riesgo eso? Sí, cuando uno usa el transporte público, sin duda que, o sea, puede aumentar el riesgo. Lo que se está viendo, o sea, que se está trabajando también con padres organizados, es ver de qué forma llegan los chicos a la escuela. La mayoría de los chicos accede a escuelas cercanas a su domicilio, donde se puede acceder a pie, en bicicleta, que también tuvimos una reunión con el Consejo para hacer ciclovías más seguras para que la gente deje de usar el transporte público y pueda acceder a la escuela de una forma segura, tanto epidemiológicamente como segura para el peatón que se está trasladando a pie o en bicicleta. Pero pese a la forma de traslado, no hay grandes contagios adentro de la escuela, ni hubo brotes en la ciudad de Santa Fe en ninguna escuela con chicos positivos. ¿Por qué? Porque la maestra usa el barbijo, usa la máscara, los chicos usan el barbijo, están distanciados y no se ha comprobado que haya brote, o sea, sigue siendo un lugar seguro. Doctora, le propongo una pausa de unos segundos nada más y me gustaría después charlar sobre las repercusiones en la salud mental de los niños, fundamentalmente con estos grados de confinamiento, digamos, desde el punto de vista humano, de qué es lo que le pasa a un niño cuando, bueno, deja la escuela, deja a sus amigos, deja a sus compañeros de estudio, si no hay un hartazgo de la pantalla también, bueno, ¿qué es lo que se pierde con todo esto? ¿Le parece? Perfecto. Enseguida. Bien, seguimos en Perfiles con la doctora Lucila Orteliao, pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría. Nos había quedado pendiente, doctora, bueno, analizar cuáles son las repercusiones en la salud física y mental de un chico que tiene que sufrir el encierro y el confinamiento. Bueno, hay un trabajo que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue un trabajo que llevó casi 5.000 chicos, que se encuestó a los propios chicos sobre qué sensaciones tuvieron durante la pandemia del 2020 y manifestaron ellos mismos angustia, ansiedad, miedo, depresión. Algunos chicos debutaron con trastornos de la alimentación como anorexia, bulimia, especialmente los adolescentes, que son los chicos más vulnerables. También nosotros pudimos ver como pediatras pacientes con enfermedades crónicas que discontinuaron su seguimiento y su tratamiento, que no se hicieron los controles y que, bueno, justamente estamos viendo en este año las consecuencias de no haber concurrido. Y como usted decía, por ahí el tema de las pantallas, no solamente que muchos chicos ya están cansados de la virtualidad, sino que muchos chicos no tienen acceso a la virtualidad.
porque recordemos que para poder acceder a la virtualidad tienen que justamente tener acceso a Internet de forma gratuita. Muchos chicos tienen un celular quizás en su casa, pero no tienen datos libres para poder usarlos. A veces hay una pantalla para 5 o 6 hermanos, que esto genera discusiones y los padres nos refieren en el consultorio muchas veces del hospital, que no pueden tener un teléfono y que se estén peleando todos los hermanos para hacer la tarea con un teléfono. Entonces esto también genera mucha desigualdad en cuanto a la educación, porque no todos los chicos pueden acceder a lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre, doctora, cuando, digamos, trastornos de ansiedad, tal vez malnutrición, hartazgo, depresión? ¿Qué pasa si esto se prolonga en el tiempo? Porque nosotros no sabemos cuándo termina esta pandemia, cuándo comienza a normalizarse todo. El mundo no lo sabe, ¿no? Se habla ahora de una tercera ola, bueno, del fin de convivir con esto. ¿Qué ocurre en un nene cuando esto se prolonga en el tiempo? Mire, las consecuencias que vamos a tener a futuro no las sabemos porque seguramente de acá, a lo mejor a 5 o 6 años, vamos a poder ver qué pasó con esos chicos. Lo que tenemos que tratar de hacer, lo que pide UNICEF y la Sociedad de Pediatría, es que justamente la protección mayor sea hacia los chicos. Y por eso que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir. Cuando uno repite esto, no es que esté ajeno a la situación sanitaria por la que estamos pasando, porque primero, antes de ser pediatra, somos médicos y vemos todo lo que está pasando, especialmente con los adultos, pero tratando siempre de que las escuelas, apenas se permita, puedan volver a funcionar y que no pase lo que pasó el año pasado, que estuvieron 9 meses prácticamente las escuelas cerradas. Entonces, si hay alguna actividad que se puede permitir, que tengan que ser las escuelas. Y no, como decíamos hace un rato, que a lo mejor haya festejos porque siguen los partidos de fútbol o porque haya muchas actividades que estén abiertas en las escuelas cerradas. Eso es lo que a veces no lo entendemos como pediatras. Y justamente para cuidar a la población más vulnerable necesitamos de las escuelas, porque como usted decía, hay chicos que a la escuela van a comer, la escuela es un lugar de encuentro, un lugar donde el niño puede sociabilizar, donde puede expresar sus emociones, donde muchas veces la maestra es la que detecta el maltrato, la violencia doméstica, situaciones de abuso. O sea, es un lugar donde no solo el niño va a educarse, sino que sirve para mucha más contención. Ahora bien, y relacionado con este tema, doctora, ¿qué pasa con los efectos de la soledad de los chicos? Es decir, porque son naturalmente sociables, es decir, tal vez lo interesante de la vida de un niño es, bueno, me voy a juntar con mis amigos, me voy a hacer deportes a la esquina de mi casa, me voy a merendar con amigos. ¿Qué pasa con la soledad, digamos, de los chicos hoy en día? Bueno, justamente esta falta de sociabilización lleva a que estén muy angustiados, a que consulten por trastornos del sueño, por trastornos de la ansiedad, por sobrepeso y obesidad. Hemos visto niños que aumentaron el año pasado entre 3 y 8 kilos en un año, que para un niño es muchísimo. ¿Por qué? Porque al estar aburrido, o sea, no tienen nada que hacer, comen, están encerrados, como usted dice, no puede salir a jugar en la pelota a la calle, no puede salir a andar en bicicleta, y todos estos trastornos que estamos viendo, después es difícil revertirlo, porque cuando uno a lo mejor aumenta 5, 6, 7 kilos en un año, luego bajarlo o volver a educar la alimentación de ese niño, volver a lograr que haga actividad física, es difícil y lo vamos seguramente a ver todas estas consecuencias en los años próximos, ver qué fue lo que nos dejó toda esta pandemia. Claro. Por eso insistimos en la necesidad de que esto se tenga que revertir rápidamente y que las escuelas, apenas lo permita la situación, puedan estar abiertas. Sí. Una situación también muy dura, doctora, es la falta de despedida de seres queridos cuando lamentablemente les llegó el COVID, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los chicos que no pudieron despedir al abuelo o tal vez a sus papás o a su mamá
¿no? En otra situación hay una elaboración del duelo. ¿Qué pasa cuando no hay despedida? ¿No? ¿Cómo lo sufre un niño eso? Bueno, sin duda que pasa muy parecido a lo que nos está pasando a nosotros como adultos con todos nuestros seres queridos. Es una situación bastante traumática y tenemos que acompañarlos como adultos, estar presentes y no dejarlos solos en estas situaciones. Y si vemos que pasado el tiempo el niño no puede resolverla solo, pedir ayuda de algún otro profesional para el acompañamiento de esta situación. Y es muy importante que, o sea, por más que estemos en casa con nuestros niños, no dejarlos solos aún estando con ellos. O sea, tomarnos un tiempo para poder compartir alguna actividad, controlar qué es lo que consumen en las pantallas, porque muchas veces, bueno, están encerrados en casa, no hay nada para hacer, o ve tele todo el día, o ve cualquier cosa en la tablet o en el celular, bueno, ver qué es lo que están consumiendo, qué están viendo, aprovechar eso que ven para que sea alguna situación de acompañamiento, compartir algún juego, hacer alguna actividad para que ellos puedan canalizar también toda la angustia que están sufriendo, escucharlos y acompañarlos. Bueno, se ha optado por la virtualidad en la enseñanza. Eh, Le hago esta pregunta en la cabeza de un niño. Una cosa son las clases y otra cosa es la virtualidad. ¿Con la virtualidad se aprende realmente o no? ¿Usted qué cree? ¿Eh? ¿O se enseña realmente o se aprende como bajo el mismo término de aprehensión de un conocimiento? O sea, esto escuchando a los educadores, que como la presencialidad no hay, lo más importante es que el niño lo haga de forma presencial y sin los padres, porque muchas veces el que tiene la suerte de hacer la educación a través de la virtualidad, porque recordemos que no todos los niños están pudiendo acceder a la virtualidad, muchos lo hacen solamente con un cuadernillo, que la mamá cuando van a retirar quizás el alimento, retiran el cuadernillo y tienen que hacer las tareas en casa de la forma en que la mamá le puede explicar y de la forma que el niño puede entender. No todos tienen la suerte de tener la maestra a través de la pantalla. No es lo mismo que el niño esté presencial, donde está solo, no está con la intervención del adulto que lo está acompañando, porque cuando está en casa está mamá o papá tratando de intervenir, que es lo que tenemos que nosotros como padres tratar de no hacer, dejarlo que él pueda expresarse solo, que si se equivoca lo corrija la maestra, no nosotros estar ayudándolo o brindándole el apoyo que quizás estaría en la escuela, se equivocaría y aprendería también del error. Pero bueno, como te decía siempre, no todos tienen la suerte de, aunque sea la virtualidad, poder sostenerla. Nosotros tenemos que tratar de luchar por la presencialidad. La presencialidad es irreemplazable, pero si no se puede la presencialidad, bueno, nosotros de la Sociedad de Pediatría pedimos que la virtualidad sea de acceso universal y no para unos pocos que pueden tener la suerte de acceder a eso. Claro. Doctora, en un tramo de la entrevista usted habló concretamente de los procesos de vacunación, de ajustarlos. Hoy se habla mucho de las comorbilidades y que muchas veces, usted mismo dijo, los chicos no asisten a la consulta que hacían permanentemente, ¿no? Y muchas de esas morbilidades o comorbilidades son indetectables o no, si no se va al médico. La diabetes, por ejemplo, ¿no? O creer, digamos, que es un sobrepeso y no una obesidad en un chico, ¿no? ¿Esto se está viendo también? Exactamente, y los controles pediátricos, cumpliendo la forma de pedir el turno, asistiendo con el barbijo, tienen que hacerse. No hay que dejar de hacer los controles pediátricos de rutina. El niño el primer año de vida tiene que hacer un control mensual. El segundo año de vida cada 3 meses. Al año y 3 meses, al año y 6 meses, al año y 9 meses y a los 2 años. Después a los 2 años y medio y después de los 3 años por lo menos un control anual el niño tiene que hacer.
Y también el pediatra, si tiene alguna enfermedad crónica, bueno, seguramente va a requerir más cantidad de controles y no hay que dejar de hacerlo por más que estemos en un aislamiento estricto. Si llegara a regresar a fase 1, hay que programar los controles con el pediatra y asistir a esos controles porque son muy necesarios, tomando todos los recaudos que se necesitan. Claro. Muchas gracias, doctora, muy amable por estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hablamos con la presidenta de la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría. Nosotros nos despedimos. Gracias, Maggie, gracias, Agustín, por la producción. Gracias, doctora, por estos minutos. Muy amable. Hasta nuestro próximo encuentro.